El siguiente cuento que les propongo compartir se llama La estación de los que esperan. En un pueblo pequeño había una estación de tren que casi nadie utilizaba. Los trenes todavía pasaban, pero no se detenían en esa estación. Hacía años que la estación había quedado fuera de los recorridos principales. Sin embargo, todas las tardes, cuando el reloj marcaba las 6, alguien se sentaba en el viejo banco del andén. Los habitantes del pueblo decían que aquel banco tenía una extraña propiedad. Siempre terminaba sentado allí alguien que estaba esperando algo. Una mujer, por ejemplo, esperaba una llamada. Un hombre esperaba una carta. Una anciana esperaba a un hijo. Un muchacho esperaba que alguien regresara. Y había quienes ni siquiera sabían exactamente qué estaban esperando, pero se sentaban a esperar. Sí, sentían que tenían que estar allí. El encargado de la vieja estación era un hombre mayor. Había trabajado allí durante más de 40 años. Conocía absolutamente todos los trenes que alguna vez habían pasado por esas vías. Y también conocía a casi todos los que se sentaban en aquel banco. Una tarde llegó una mujer, ¿sí? Tendría aproximadamente unos 50 años. Se sentó y miró las vías. El encargado de la estación se acercó y le preguntó, ¿está esperando el tren? La mujer negó con la cabeza. Le dijo que no. Y dijo, ¿qué es lo que espera?, le preguntó el encargado. Ella tardó unos segundos en responder y le dijo que alguien me perdone. Espero que alguien me perdone. El encargado de la estación se sentó a su lado. ¿Y esa persona sabe que usted está esperando? No, respondió ella. Entonces quizás debería ir a buscarla, le dijo el encargado de la estación. La mujer sonrió tristemente. Es que no sé dónde está, dijo ella. El hombre señaló las vías. Entonces tendrá que empezar por alguna parte, le dijo. La mujer se levantó. Antes de irse le preguntó al encargado de la estación, ¿y usted? ¿Usted qué espera? El hombre miró el viejo reloj de la estación y dijo, yo espero que alguien vuelva. ¿Quién?, le preguntó la mujer. Mi hija. La mujer no preguntó nada más. No hizo falta. Al día siguiente regresó y al otro día también regresó. Y después comenzaron a llegar otras personas que se sentaban en ese banco. Un hombre que esperaba el valor para poder cambiar de trabajo. Una joven que esperaba que alguien la amara. Un anciano que esperaba una disculpa. Una madre que esperaba que su hijo volviera a hablarle. Todos esperaban algo y todos iban y se sentaban allí. Y el encargado de la estación siempre les hacía la misma pregunta. ¿Qué están esperando? Y ellos les contaban. Y algunas respuestas eran claras, otras no eran tan claras, no se entendían, pero casi siempre había algo en común en esas respuestas, en esas esperas, porque en realidad todos esperaban que la vida diera el primer paso. Esperaban que la vida diera el primer paso. Una tarde de invierno, mientras el hombre cerraba la estación, escuchó el silbato de un tren. Se quedó inmóvil, se quedó sorprendido porque hacía años que ningún tren se detenía allí. El sonido volvió a escucharse, y esta vez más cerca. El encargado salió al andén. Las luces de una locomotora aparecieron en la oscuridad. El tren entonces detuvo su marcha, las puertas se abrieron y de uno de los vagones bajó una mujer. Era una mujer ya mayor, tenía el cabello completamente blanco, pero el encargado de la estación la reconoció inmediatamente. Hija. Ella se quedó mirándolo. Hola, papá. El encargado no pudo hablar. Las lágrimas comenzaron a brotar. Habían pasado 30 años. 30 años desde que aquella discusión los había separado. 30 años desde que su hija se había marchado del pueblo. 30 años esperando que algún día regresara. Entonces ella se acercó, pidió perdón.
El encargado de la estación, el hombre negó con la cabeza. No. ¿No? Preguntó ella. No quiero que empecemos por el perdón, dijo el padre. Ella lo miró entonces confundida, no entendía. El encargado de la estación sonrió y le dijo, empecemos por un café. Ella comenzó a llorar, él también. Se abrazaron, entraron juntos a la pequeña oficina de la estación. Afuera el tren volvió a ponerse en marcha y volvió a seguir su rumbo. Pero nadie lo vio partir. Durante los días siguientes, la hija se quedó en el pueblo y algo extraño comenzó a ocurrir. El banco del andén quedó vacío. La mujer que esperaba una llamada fue a hacerla. Sí. El hombre que esperaba una carta escribió una carta. La madre que esperaba que su hijo volviera lo llamó. El muchacho que esperaba que alguien regresara decidió ir a buscarlo. Y una mañana, el encargado de la estación descubrió que nadie estaba sentado en el banco, ya nadie esperaba. Se quedó mirándolo durante un largo rato y entonces comprendió. Entendió que quizás aquel banco nunca había sido mágico. No, quizás simplemente ese banco era un lugar donde las personas podían quedarse quietas el tiempo suficiente para escuchar lo que realmente querían y necesitaban escuchar. Y cuando finalmente escuchaban eso que querían, eso que necesitaban, dejaban de esperar. Muchos años después alguien le preguntó al viejo encargado de la estación de trenes por aquella vieja estación. ¿Es cierto que allí ocurrían cosas extrañas?, le preguntaron. El encargado sonrió y dijo, sí. ¿Y qué cosas ocurrían? La gente llegaba esperando que la vida cambiara. ¿Y cambiaba? A veces cambiaba, sí. ¿Y cómo cambiaba? Entonces el encargado miró las vías del tren y dijo, cuando entendían que no tenían que esperar ningún tren, tenían simplemente que decidir hacia dónde querían ir. Porque hay esperas que tienen sentido. Esperar un nacimiento, por ejemplo. Esperar un amanecer. Esperar que cicatrice una herida. Son esperas que tienen sentido. Pero también hay esperas que se convierten en una manera silenciosa de tener miedo. Y el miedo siempre nos paraliza. Quizás la vida sea justamente eso, una estación llena de trenes que pasan frente a nosotros, mientras seguimos sentados en el mismo banco, esperando que quizás alguno se detenga, hasta que un día entendemos que no necesitamos que el tren venga por nosotros. En realidad, lo que necesitamos es levantarnos, comprar un boleto y subirnos a ese tren. El relato, el cuento que compartíamos aquí en Un ángel para tu soledad. No esperes más en el banco, levántate, toma la decisión, ¿sí? Y deja de esperar. Si la rutina no te deja en paz, no tengas dudas, este es tu lugar. Sintonizar